Berk Khan, el líder tártaro y guerrero del Islam nacido bajo el estandarte mongol en el siglo VII de la Égira, 13 después de Cristo, el mundo islámico vivió una pesadilla continua a causa de las invasiones de los tártaros y mongoles. Las tropas mongolas, lideradas por Genghis Khan, arrasaron las ciudades del mundo islámico como un huracán, destruyendo todo a su paso. Estos ejércitos tártaros se convirtieron en el símbolo de la brutalidad y la devastación, y los historiadores, como Aiba en al-Atir, escribieron con tristeza sobre las atrocidades cometidas. En medio de esta devastación, nació Berk Khan, nieto de Genghis Khan, en la tribu tártara conocida como la Horda de Oro. La Horda de Oro era una de las facciones más grandes y poderosas de los mongoles, controlando vastos territorios que se extendían desde Rusia y el Cáucaso hasta el río Volga. Berk Khan nació en este mundo lleno de conflictos, como el cuarto hijo de Yochi, el hijo mayor de Genghis Khan. Yochi había heredado de su padre vastos territorios, que incluían grandes partes de Rusia y Europa del Este. Desde joven, Berk creció en medio de guerras y conquistas, marcadas por la destrucción. Sin embargo, detrás de esta imagen de brutalidad, otro tipo de influencia se iba abriendo paso en su vida. Su madre, la princesa Risala bint Khwarazm-Shah, era una musulmana capturada durante la conquista mongola, pero logró mantener su fe y creencias islámicas. A través de ella, Berk comenzó a aprender sobre el Islam y a sentir su impacto en su corazón. El Islam se infiltra en el corazón del mongol en el año 650 de la Égira, 1252 después de Cristo, mientras Berk Khan estaba de visita en Bujará, conoció a un erudito musulmán llamado Najm al-Din Mukhtar al-Zaidi. Berk regresaba de una visita a la capital mongola de Karakorum y se vio profundamente influenciado por lo que escuchó sobre el Islam de este erudito. En ese momento, comenzaron a gestarse cambios profundos en su corazón. Preguntó sobre los principios del Islam, y escuchó atentamente explicaciones sencillas y claras sobre el monoteísmo y la justicia que promovía esta religión. Berk pidió a Najm al-Din que le escribiera un tratado que explicara los pilares del Islam y refutara las creencias paganas mongolas con las que había crecido. Después de leer este tratado, Berk tomó una decisión decisiva: abrazó el Islam con convicción. No se limitó solo a aceptar la fe, sino que también decidió difundirla entre su gente. Se convirtió en el primer líder tártaro en gobernar la Horda de Oro con la misión de transformar a su pueblo hacia el Islam. Mientras tanto, Batu Khan, su hermano mayor, falleció, y su hijo heredó brevemente el liderazgo de la Horda de Oro. Sin embargo, después de su temprana muerte, en el año 653 de la Égira, 1255 después de Cristo, Berk Khan asumió el liderazgo. Habiendo abrazado el Islam, comenzó a implementar su visión de cambiar su kanato desde adentro. El inicio de la transformación de Mongola líder islámico tras ascender al trono, Berk Khan tomó pasos audaces para difundir el Islam en los territorios de la Horda de Oro. Comenzó a mostrar públicamente las prácticas del Islam, algo que era prácticamente inexistente en las tierras tártaras desde los tiempos de Genghis Khan. Además, amplió y embelleció Sarai, la capital del kanato, situada en las orillas del río Volga. Construyó mezquitas y escuelas islámicas, y Sarai pronto se convirtió en un importante centro de comercio y cultura islámica. Este gran cambio en el kanato mongol generó inquietud entre los líderes mongoles restantes, especialmente en Hulagu Khan, su primo, quien aún mantenía sus creencias paganas. Hulagu había sido responsable de la caída de Bagdad en 1258 después de Cristo, destruyendo el califato abasí y masacrando a millones de musulmanes. Para él, Berk Khan representaba una amenaza, tanto a nivel ideológico como en términos de poder. Berk Khan nunca olvidó lo que Hulagu había hecho con el califato islámico en Bagdad. Para él, la lealtad y el rechazo eran claros: debía defender a los musulmanes y detener la expansión pagana de Hulagu, cueste lo que cueste. Alianza con los mamelucos. Cuando Oriente se une con Occidente en esa misma época, Egipto mameluco, bajo el liderazgo del sultán Baibars, había emergido como una de las principales potencias islámicas de la región, y era el único estado islámico capaz de enfrentarse a los mongoles.
Berk Khan envió embajadores a Baibars, y ambos formaron una fuerte alianza estratégica contra Hulagu. Berk Khan escribió una carta a Baibars, que decía: «Sabes de mi amor por el Islam, y sabes lo que Hulagu ha hecho a los musulmanes. Ataca desde un lado mientras yo lo ataco desde el otro, y lo venceremos o lo expulsaremos de estas tierras». No eran solo palabras, sino una verdadera estrategia para liberar el mundo islámico del yugo de Hulagu. La venganza. Las guerras contra Hulagu. Las confrontaciones entre Berk Khan y Hulagu Khan comenzaron después de que Hulagu matara a los embajadores de Berk. Aunque los conflictos sobre los botines y el control territorial eran la causa superficial, la realidad era mucho más profunda. Berk luchaba por defender el Islam, mientras que Hulagu buscaba erradicar cualquier rastro de él. En el año 660 de la Égira, 1261 después de Cristo, los ejércitos mongoles de Hulagu se enfrentaron a las fuerzas de Berk Khan. La batalla fue feroz. Berk derrotó al primer ejército de Hulagu, pero Hulagu no se rindió. Envió otro ejército, liderado por su hijo Abaka, pero Berk Khan lo enfrentó nuevamente y ganó una victoria decisiva en el año 661 de la Égira, 1262 después de Cristo, en la región del Cáucaso. Después de estas derrotas consecutivas, Hulagu comenzó a sentir impotencia. Sufrió un derrame cerebral tras recibir noticias de la derrota de su hijo, y finalmente murió en el año 663 de la Égira, 1265 después de Cristo. Así, Berk Khan había vengado al Islam y a los musulmanes. El legado glorioso. La herencia de un líder inmortal tras la muerte de Hulagu, Abaka, hijo de Hulagu, continuó con el odio hacia Berk Khan. Reunió un gran ejército para luchar contra él. Berk dirigió personalmente a sus tropas, pero mientras viajaba hacia el campo de batalla, cayó enfermo y murió en el año 665 de la Égira, 1267 después de Cristo. Berk había pasado 15 años de su vida luchando por la causa del Islam, y aunque no dejó descendencia, su legado de lucha por la fe y defensa de los musulmanes se mantuvo vivo. Berk Khan fue un símbolo de lealtad a la fe islámica, sacrificando todo por ella, incluso enfrentando a su propia gente para defender su nueva religión. No solo fue conocido como el nieto de Genghis Khan, sino que fue reconocido como el gran defensor del Islam, quien transformó la Horda de Oro en una potencia islámica civilizada. Conclusión de la historia. Berk Khan no fue un líder tártaro cualquiera, fue un hombre único en la historia de los mongoles y tártaros, luchando para difundir el Islam y protegerlo tanto desde dentro como desde fuera. Su historia nos recuerda que los grandes líderes son aquellos que buscan cambiar el mundo no solo por intereses personales, sino poniendo en primer lugar los valores y la fe que abrazan.